Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Esta es una nueva edición de Pregúntale a Leo. La dinámica es la siguiente: los viernes ustedes me hacen preguntas en Instagram y yo contesto en ese tipo de videos. Así que sin más, vamos a comenzar. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte, ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Nuestra primera pregunta es la siguiente y es del usuario JaviGG y nos dice: ¿cómo conectas un MIDI USB a módulos para síntesis? En los últimos años hemos visto una creciente tendencia de utilizar controladores MIDI que únicamente cuentan con USB para transmitir MIDI. Esto es muy interesante por portabilidad, pero también genera un problema, ya que seguramente muchos de ustedes tienen también aparatos, cajas de ritmo, sintetizadores que tienen únicamente la entrada de 5 pines o el clásico puerto MIDI. Afortunadamente existen este tipo de cajitas, como por ejemplo esta MIDI USB Host de la marca Kenton, que permite transferir señales MIDI mediante USB y convertirlas en puerto de 5 pines o la entrada regular de MIDI. Esto nos ayuda a utilizar ese tipo de aparatos, por ejemplo, esos controladores como el Microlab de Arturia o el Morph de la compañía Sensel, que por su tamaño no pueden tener un puerto regular de MIDI y hacen que la expresión pueda ser más interesante. En cuanto a módulos Eurorack, puedes encontrar por ejemplo el Poly de la compañía Polyend o por ejemplo el Shuttlemate de la compañía Endorphins, que te sirven muy bien para hacer este tipo de cosas, además de convertir esto en señales de tipo CB. La siguiente pregunta es de nuestro amigo Isaac Soto y nos dice lo siguiente: ¿por qué los módulos son tan caros? Esta pregunta es difícil de contestar porque implica inferir que yo pienso que son caros y realmente pienso que no lo son. Y ahora les explico por qué. Y no es que esté loco ni que me llueva el dinero de los árboles, pero recordemos que hace menos de 50 años estos sintetizadores costaban entre 25 y 30 mil dólares. Y estoy hablando de uno o dos osciladores, ni siquiera mucho más. Eso sería como si te costara millones de dólares. Pensando en todo eso y el tipo de inflación y todo ese tipo de cosas, sería realmente imposible controlar o comprar ese tipo de herramientas. Afortunadamente los transistores, los microchips, los circuitos integrados han hecho que se abaraten los costos y por supuesto no son las cosas más baratas del mundo. Por supuesto hay osciladores que cuestan entre 500 y 700 dólares, lo cual es bastante dinero, pero a comparación se está volviendo cada vez más asequible y afortunadamente hay cosas para todos e incluso software que puede ser muy interesante como VCB Rack, que te permite adentrarte al mundo del modular de manera precisa, fácil y casi gratuita. Por supuesto no quiero caer en la trampa de decir que son baratos porque realmente no se siente así, pero afortunadamente es una época donde el dinero, los recursos llegan transversalmente a los creadores. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que los manufacturadores o los pequeños manufacturadores están en casa así como tú y yo, y de esa forma, gracias a estos precios, pueden mantener esto como una profesión y dejar a un lado este tipo de idea de que crear instrumentos es un hobby. Es realmente una forma de vida y creo que estas personas están poniendo todo su empeño, corazón, dinero, inversiones, etcétera, para dar un granito en el mundo de la síntesis. Otro punto importante a notar es que la nueva inclusión de ciertos gigantes, por ejemplo como Behringer, en el mundo del modular, está asustando a ciertos manufacturadores porque va a haber una cierta sensación de depreciación del mercado o del producto, pero eso es algo que seguramente contaremos mucho más adelante en este canal, y si tienen dudas y comentarios no olviden dejarlos porque son muy valiosos para mí. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es del usuario Christopher y nos dice lo siguiente: ¿qué es mejor, wheels o bandas táctiles en un controlador MIDI? Esta es una muy buena pregunta, pero para responderla hay que pensar qué tipo de uso se le va a dar a la herramienta. Se dice que el primer sintetizador con tener rueda de tono es el Minimoog en los 70s, pero para hablar un poco de la expresión hay que encontrar también otros instrumentos clásicos que expresaban con la mano izquierda regularmente tanto alturas tonales como volumen, etc. Un claro ejemplo podría ser el Theremin Box de Leon Theremin, el cual con la mano izquierda podías controlar, por ejemplo, el volumen o la amplitud de los osciladores. También está el Stackaton, que tenía unos selectores con los cuales podrías controlar las alturas tonales. Más adelante vienen cosas como por ejemplo el Ondes Martenot, que usaban por ejemplo un anillo y una cuerda para darle estas modulaciones características al sonido, o por ejemplo el Mixture Trautonium, que tenía unas lengüetas las cuales eran capacitivas y te permitían también controlar
controlar las alturas tonales. El instrumento que yo creo que también dio mucha idea y expresión fue el Electronic Sackbut del creador canadiense Hugh LeCain, el cual tenía una muy interesante forma de control de voltaje que te permitía decidir entre las formas de onda, por ejemplo, y este tipo de expresiones inspiraron a Bob Moog y a otros creadores a utilizar las ruedas de modulación como parte de las partes, digamos, arquetípicas de un sintetizador. Regresando a tu pregunta, no veo un claro ganador, creo que más bien depende del tipo de expresión que estés buscando. Por ejemplo, Bernie Worrell utilizó la rueda de modulación como parte de su expresión funk y creó toda una idea y un sonido alrededor de este tipo de movimientos, pero por supuesto las bandas táctiles están teniendo una nueva forma de uso muy interesante. Por ejemplo, en la implementación 2.0 del MIDI, la idea es que las teclas completas sean una superficie y ya estamos viendo este tipo de cosas en controladores MIDI, por ejemplo el Seaboard de Rollei o también por ejemplo el Osmo C de la compañía Expressive, los cuales están usando completamente el área de la superficie para poder tocar, expresarte y aderezar tu sonido. Para el siguiente segmento voy a unir dos preguntas y de esa forma dar una respuesta más clara y amplia acerca de este tema. La primera pregunta es la siguiente y es de Lisandro León. ¿Recomiendas los sintes clásicos que está rediseñando Behringer? Y la segunda pregunta es del usuario Solofero, nos dice calificación de la TR-8 de Roland. Este par de buenas preguntas me dejan en claro que hay un interés de los productores contemporáneos en los hitos y las leyendas de la síntesis del pasado, pero también debemos de mencionar que el mercado de la nostalgia nubla las buenas intenciones de muchos creadores e incluso opaca los nuevos lanzamientos. Por ejemplo, algo que veo acertado de la TD3 de Behringer es que no es una fiel copia o un fiel clon, sino le agregaron, por ejemplo, un circuito de distorsión que ayuda a que nuevos productores se puedan interesar también en los sonidos clásicos de la máquina, además de MIDI y otras cosas que pueden ser funcionales para esta época. Otro instrumento que veo que tiene esta misma idea es, por ejemplo, el Subharmonicon de la marca Moog, que permite utilizar dos ideas clásicas de la síntesis, por ejemplo, el Rhythmicon o también el Mixture Trautonium, y generar en esta conjunción de clásicos unos instrumentos bastante contemporáneos y viendo hacia el futuro. La verdad es que eso me parece muy interesante y creo que por ahí va el camino. Tomar lo bueno del pasado, analizarlo y ver cómo eso nos lleva al futuro. Y antes de continuar, recuerden que la dinámica de Pregúntale a Leo se hace los viernes en mi Instagram. Si tienen dudas y comentarios, háganlo por ahí para que yo pueda contestar sus preguntas y siga esta entretenida sección que me gustó mucho hacer. Disculpen por la tardanza en contestar sus preguntas, pero poco a poco vamos a ir avanzando. La última pregunta es la siguiente y es del usuario Head Top Official y nos dice: si tuviera superpoderes, ¿cuáles serían? En lo personal pienso que los superpoderes están sobrevalorados. Recuerden que, como dijo el tío Ben, un gran poder tiene una gran responsabilidad y seguramente a ustedes les ha pasado que son buenos en algo, que tienen alguna habilidad pintando, bailando, cantando, componiendo y de pronto eso lo vuelven su profesión o su forma de vida y son tan buenos en eso que terminan casi odiándolo, ¿no? Se quieren alejar y dejan todo ese tipo de cosas. Le pasa, por ejemplo, a amigos productores que son muy buenos haciendo reggaetón o ritmos latinos y que realmente se sienten como vacíos, por así decirlo, por no estar haciendo el tipo de música que a ellos les gustan, pero realmente son muy buenos y son demasiado hábiles para ese tipo de géneros. Si yo eligiera un superpoder, elegiría ser medianamente bueno en todo. Y con esto me refiero a que si fueras medianamente bueno en todo, te darías el lujo de realmente intentar distintas cosas cada vez sin tener el miedo a fallar porque eres realmente medianamente bueno en todo. Además de que tendrías que seguramente, perdón, pero me dio mucha risa esta pregunta y la quise contestar. Seguramente tendrías que esforzarte mucho para ser mucho mejor en todo, por lo cual seguirías aprendiendo y no tendrías estos grandes problemas de salvar al mundo o perder a tu amada como todas las historias de superhéroes. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte, ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores, tecnología musical y quizás superhéroes. Por favor, no olviden dejar sus comentarios y mensajes aquí abajo, que son muy importantes para mí. Poco a poco los iré respondiendo. Y sin más, yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Y no olviden dejar sus preguntas en Instagram en Pregúntale a Leo.